Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar la teoría correspondiente a semiología osteoarticular. Bueno, esta teórica va a constar principalmente de lo que es la articulación temporomaxilar, la articulación del hombro, la articulación del codo y la articulación de la mano. Eh, Vamos a iniciar la clase haciendo un pequeño recordatorio en lo que es el examen físico osteoarticular, es decir, un repaso en lo que se hace en el examen físico de cualquier segmento. En este caso, en la exploración sinológica, no solamente debe tomarse en cuenta los elementos que constituyen la articulación o un segmento de la articulación, sino también el grado de movilidad y solidez articular. Y para realizar el examen físico, nosotros debemos contar con ciertas condiciones. Una de las condiciones es la temperatura de iluminación. Esto nos va a permitir, eh, si contamos con estos requisitos, nos va a permitir que no haya alteraciones a nivel de la piel o cambios de coloración en la piel. Es mejor tener un ambiente adecuado, ¿no? Y tener una luz principalmente natural. Tenemos que ver también lo que la actitud del paciente, si está en bipedestación, en sedación, dependiendo de la articulación en que es afecta o también de parte del examinador del examen. Y la articulación que se va a hacer el examen físico tiene que estar descubierta, ¿no? Tiene que estar despojada de ropa o algo que esté cubriendo, esto para permitir un mejor examen físico. Dentro de la técnica del examen físico está lo que es la inspección, la palpación. Aquí ya no entramos lo que es o hablar de la percusión y la auscultación. Aquí específicamente ya nos vamos a lo que es la inspección. ¿Qué es lo que realizamos en la inspección? Principalmente vamos a ver la deambulación del paciente, la marcha, si claudica, no claudica, en este caso si cojea o no cojea, la actitud postural que adopta el paciente, si el paciente toma una actitud de hiperestación, en sedestación, la manipulación de las manos, la manipulación, hace mucho lo que hace el paciente. A veces uno no puede abotonarse el botón, otros no pueden arreglarse su pelo, entonces ya nos indica que hay una limitación en cuanto a los movimientos. Para ello, nosotros tenemos que tener puntos anatómicos de referencia, y esto para buscar qué lugar o qué articulación puede estar siendo afectada. En este caso, vamos a ver primero lo que es la simetría estructural y alineación en ambos hemicuerpos, tanto la parte ósea, los huesos, tanto la parte articular y la parte muscular. Estas tres se hacen en lo que es tanto en la inspección como en la palpación y en los referente a lo que es la movilidad y las maniobras, tomando en cuenta siempre la parte ósea, ya que la parte ósea va a estar con las superficies articulares, estas se van a unir con los distintos huesos en cada articulación por medio de los fundidos, tendones y cubiertos por los músculos. También vamos a hacer referencia a lo que es la forma, qué forma tiene, los relieves, depresiones, para ver la particularidad de cada una de las articulaciones. Es importante también ver lo que es la apariencia de la piel sobre las articulaciones, cambios de la coloración cutánea, ver las deformidades de tumefacción o edemas a nivel de las partes blandas. ¿Por qué es importante ver la piel? Podemos encontrar equimosis, podemos encontrar edemas, podemos encontrar a la palpación, aumento de la temperatura en esa región, que muchas veces en un proceso infeccioso podemos eh, encontrar aumento de la temperatura en una región localizada. Luego de haber realizado la inspección, nos vamos a lo que es la palpación y en lo que debemos explorar principalmente es la consistencia de las distintas partes que constituyen la articulación. Esto haciendo referencia a que son los puntos anatómicos que hace un momento acabamos de mencionar y que más adelante también lo vamos a ver en algunas imágenes.
Tenemos que valorar la presencia o no presencia de dolor u otro tipo de sensación, como por ejemplo, puede haber dolor a la extensión o no puede haber dolor en la abducción. Puede verse esto por alguna contusión, puede verse por un proceso inflamatorio que pueda originar el dolor. La presencia o ausencia de deformidades, aumento de volumen. Esto en la palpación tenemos que valorar mucho, ¿no es cierto? Si nosotros en un principio hemos visto en la inspección solamente a la visualización, en la inspección, deformidades, alteraciones en la piel, que el paciente no puede realizar algún movimiento, entonces la palpación nos va a corroborar en lo que hemos hecho en la inspección. En este caso, eh, si hay problemas en los movimientos de la articulación, deformidades, si hay aumento de volumen. Si nosotros en la inspección vemos una coloración rojiza a nivel de la articulación del hombro, pongámosles un ejemplo, y al hacer la palpación, esa zona roja es caliente, entonces hay un proceso o hay un cambio en lo que es la temperatura. También podemos saber la consistencia del músculo, ¿no? Es un músculo hipertrófico o hipotrófico, presencia de capitaciones al realizarlo cada uno de los movimientos. Dentro de la técnica de lo que es los movimientos, hablamos de tres. Los movimientos activos, los movimientos pasivos y los de contrarresistencia. Los movimientos activos son aquellos que el paciente lo hace voluntariamente. Si nosotros le decimos extiende el brazo, extiende la pierna, flexione el antebrazo, entonces lo hace de forma voluntaria sin ningún problema. En tanto que en los movimientos pasivos, sí, nuevamente le pedimos al paciente que haga un movimiento de extensión, de flexión, pero no las puede realizar, ya sea por una articulación abolida, que no tiene movimiento, o restringida por una hipertrofia muscular. Entonces, ese paciente no va a poder realizar ese tipo de movimientos. Entonces, el que realiza con él el movimiento es el examinador. Luego tenemos la contrarresistencia, que valoramos principalmente lo que es la fuerza muscular. Luego de todos estos dos, hacemos lo que corresponde a las maniobras correspondientes de cada articulación. Bueno, esto como una pequeña introducción donde eh, no solamente valoramos una sola estructura cuando hablamos de articulación, no solamente la unión de dos huesos o tres huesos, sino hablamos obviamente la parte ósea, la parte de tendones, la parte muscular, partes articulares. Vamos a empezar hablando de la articulación temporomaxilar. Esta articulación temporomaxilar es una articulación bicondílea que presenta como superficies articulares el cóndilo, donde se encuentra la rama ascendente del maxilar inferior, la cavidad glenoidea, que se sitúa en lo que es en el hueso temporal, y entre ellas el menisco intraarticular, ¿no? Que vienen a ser las superficies articulares. Este tipo de articulación permite realizar tres tipos de movimiento. Es el descenso de la boca o la apertura de la boca, la elevación o cierre de la boca, la protusión, la retracción, la lateralidad o deducción. Entonces, estos tres movimientos nosotros tenemos que valorar si hay algún tipo de afección o afectación en la articulación temporomaxilar. Entonces, estos son los movimientos mandibulares que se realizan, ¿no? La apertura, la lateralidad, la protusión, la lateralidad, la protusión y la retropulsión. Entonces, estos son los movimientos mandibulares. En la inspección de la articulación temporomaxilar, nosotros tenemos que observar al paciente con la boca cerrada, con la boca abierta y realizar
los movimientos que hace un momento hemos mencionado. Dentro de ello tenemos puntos de referencia también en esta articulación temporomaxilar, lo que es el temporal, el hueso temporal y el maxilar inferior. Por delante del trago se encuentra lo que es la articulación temporomaxilar, es una pequeña depresión. Cuando el paciente está con la boca cerrada, la zona es comprendida desde la región del trago hasta la región cigomática. En esta zona se va a apreciar, como les decía, una pequeña depresión no muy bien delimitada, o sea, no muy bien, no delimitada, sino una depresión muy superficial, ¿no? Como relieve bajo, que se sitúa en el cóndilo del maxilar separado del trago por una depresión. Y el paciente cuando está con la boca abierta por su acción deslizante, esta fosita va a aumentar, ¿no? Se hace más evidente por la misma apertura de la cavidad bucal. Una vez observado todo esto, vamos a valorar lo que es la simetría, relieves, ¿no? Simetría de la cavidad bucal, los relieves y depresiones, así como tropismos musculares. La palpación es bien importante para detectar si hay algún tipo de lesión, por ejemplo, una luxación, la presencia de crépitos, de ruidos articulares. Hemos mencionado que la articulación temporomandibular o maxilar se encuentra por delante del trago, y si nosotros colocamos el dedo índice por delante del trago en esa pequeña fosa superficial y pedimos al paciente que haga la apertura de la boca, vamos a palpar la articulación temporomandibular. Si nosotros introducimos el dedo índice en el conducto auditivo externo, le pedimos al paciente que abra y cierra, bueno, y cierre la boca y realice movimientos de lateralidad, vamos a poder palpar un chasquido o un clic que no es frecuente, es muy infrecuente. Pero si nosotros encontramos un clic, un chasquido, podemos estar sospechando de una luxación, ¿no? De una afección de la articulación temporomandibular, que al paciente va a limitar la apertura y el cierre de la boca. A su vez, tenemos que valorar los músculos masticadores, el músculo temporal, el músculo macetero. Dentro de ellos está el pterigoideo interno, el pterigoideo externo y el esternocleidomastoideo. Cuando realizamos nosotros la movilidad de la articulación temporomandibular, vamos a observar lo que es la apertura bucal. La apertura bucal la podemos medir de incisivo superior e incisivo inferior, ¿no? De los dos incisivos, tanto superior e inferior, mediante una regla o una cinta métrica. Pero si en el caso no contáramos con estos dos instrumentos, podemos introducir 3 a 4 dedos a la boca, o sea, siempre y cuando decimos al paciente que abra la boca que más pueda, e introducimos los dedos previo lavado o aseo de manos, ¿no? Entonces, la apertura bucal está entre 3 y 6 centímetros. 4 dedos nos da 4 centímetros, 3 dedos aproximadamente 3 centímetros. Luego al paciente podemos hacer los movimientos de lateralidad, ¿no? La mandíbula, acá al lado derecho, al lado izquierdo, que tiene un deslizamiento de 1 a 2 centímetros en cada dirección, siempre midiendo desde los incisivos. Cuando le pedimos hacer el último movimiento en cuanto a lo que es la protusión, llevar el mentón hacia adelante y la retropulsión hacia atrás, esto tiene más o menos un deslizamiento de 4 a 5 centímetros.
centímetros. Para esto, primero, obviamente, se tiene que hacer al paciente pedir los movimientos activos, luego pasivos y luego de contrarresistencia. Ya hemos dicho que los movimientos activos son aquellos que los realiza de forma voluntaria el paciente. Si nosotros le decimos la apertura bucal, él podrá hacer la apertura bucal sin ninguna ayuda, sin ningún em, o apoyo de lo que es el examinador. En tanto que en los movimientos pasivos sí se puede realizar con ayuda del examinador. Y los movimientos de contrarresistencia, esto es principalmente para valorar los músculos de la masticación, principalmente lo que es el macetero y el temporal. Entonces, si nosotros al paciente le pedimos que abra la boca y nosotros hacemos contrarresistencia, nosotros empujamos hacia arriba, estamos valorando los músculos masticadores. De igual forma, en los movimientos de lateralidad, en los movimientos de eh, mm, propulsión y retropulsión. Entonces, es bien importante hacer cada uno de estos movimientos para la valoración de la articulación temporomandibular. Nuevamente tenemos aquí la misma imagen anterior, viendo lo que es la apertura, la lateralidad, la protusión y la retropulsión en cuanto a llevar el mentón hacia adelante y hacia atrás. Aquí vemos cómo se evalúa lo que es la apertura bucal. Ya les indiqué que si no tenemos una regla o una cinta para poder medir lo que es la apertura bucal, podemos introducir 3 o 4 dedos, que es la apertura entre 3 y 4 centímetros, pero puede llegarse según algunos libros 5 a 6 centímetros incluso. Aquí tenemos imágenes donde nos demuestra o nos enseña la simetría que se encuentra, ¿no?, en lo que es la articulación temporomandibular. Si en caso tuviéramos una luxación o una fractura, esto se presenta como un desvío. Siempre el lado afecto se va al lado de la lesión. En el reporte de la articulación temporomandibular, lo que tenemos que indicar o mencionar es principalmente los relieves musculares y articulares, si son simétricos o no simétricos, la presencia de los movimientos, tanto activos como pasivos, así como el de contrarresistencia. Entonces, esto nos va a permitir que en nuestro reporte se esté mencionando si hay o no hay afección en cuanto a lo que es la articulación temporomandibular. En la articulación del hombro, ya más específico para nosotros, en tanto que la articulación temporomandibular también nos puede ver lo que son los de odontología, ¿no? Los odontólogos. En cuanto a la articulación del hombro, más metiéndonos en lo que es en la simología del hombro, tenemos que valorar primeramente lo que es, empezando con la inspección, la palpación, los arcos de movilidad y las maniobras. Esta articulación del hombro es una articulación que une el miembro superior con el esqueleto axial, el cual se articula con el húmero constituyendo la comunicación entre el brazo y el tronco, donde donde participa la clavícula, la escápula y el húmero, constituyendo así una articulación compleja de 7 articulaciones. De las 7, 5 son verdaderas y el resto son falsas, 2. Entonces, las articulaciones verdaderas tienen que ser la esternoclavicular, la unión del esternón con la clavícula, con la parte proximal, que es una diartrosis doble encaje, la acromioclavicular, ¿no?, que es una diartrosis, acromioclavicular, que es una artrodia, ¿no?, la acromioclavicular, la glenohumeral, unión de la cabeza del húmero con la cavidad de la escápula, la costoesternal y la costovertebral. Las articulaciones falsas está la escapulotorácica y la acromiocoracoidea. Entonces, esto como repaso, porque nos sirve para
como puntos de referencia en cuanto a lo que es la articulación del hombro. La exploración física es bien importante en cualquier segmento de, del segmento osteoarticular. Esto para determinar ciertas patologías del aparato locomotor. Entonces, como hemos dicho a un comienzo, para hacer la exploración física tenemos que tener el segmento descubierto o desnudo. Esto para tener un mejor examen físico, tanto en la inspección como en la palpación y en la realización de los movimientos. En la inspección, ¿qué es lo que vamos a realizar en la articulación del hombro? Vamos a valorar las estructuras del hombro. ¿Cuáles son las estructuras del hombro? Las partes óseas, clavícula, omóplato, húmero. Entonces, son estructuras que nos van a permitir valorar no solamente en lo que es en inspección, sino en la palpación. En inspección podemos ver malformaciones, o podemos ver deformaciones, inflamaciones, aumentos de volumen, que estos pueden cambiar lo que es la postura antiálgica. Es decir, en un momento, deformaciones. Aquí, por ejemplo, vemos una hipotrofia del músculo eh, supraespinoso e infraespinoso. Atrofias musculares, ¿no? Tenemos atrofias musculares, signos inflamatorios y principalmente lo que son las asimetrías. En la inspección de la articulación del hombro, nosotros vamos a considerar una parte anterior, una parte superior y una parte posterior. Ya podemos ver aquí una parte superior, anterior y posterior. Una parte superior, anterior y posterior. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Todo lo que es el contorno del hombro. Si vemos aquí, esta parte está cubierta principalmente por el músculo del deltoide. Luego tenemos la cintura escapular, la clavícula, la escápula y los músculos que se encuentran en el pecho. ¿Qué vamos a evaluar entonces? La posición. Y esto tiene que ser de forma simétrica. La posición de ambos lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, tanto en la parte anterior, la parte posterior y la parte superior. Vamos a ver el contorno, la altura de los hombros, el ángulo inferior de la escápula, porque el ángulo inferior de la escápula es bien importante en cuanto realizamos los movimientos, ¿no es cierto? Los movimientos de la articulación, glenohumeral y acromio clavicular. Y obviamente el estado de la piel. Vemos aquí lo que es la inspección. Aquí les he dicho que hay una hipertrofia del músculo supraespinoso y infraespinoso. Alteraciones de la piel, que puede haber equimosis. Esto puede ser por un golpe, por una contusión, que puede estar afectando lo que es la movilidad de la articulación del hombro. Atrofias musculares, deformaciones, causantes que puede ser por traumatismo, hipotrofias musculares, inflamación y deformidades articulares o deformidades óseas. En la inspección vamos a tomar, al igual que la articulación temporomandibular, los puntos de referencia, puntos anatómicos de referencia, que aquí son tres principalmente que nos van a dar la articulación del hombro. Aquí vamos a ver primeramente lo que es el manubrio del esternón, el extremo de la clavícula, extremo proximal de la clavícula, el acromión, la tuberosidad mayor del húmero, la tuberosidad menor. Esta tuberosidad mayor del húmero es muy importante porque ahí se insertan los músculos del manguito rotador, ¿no? La cabeza del húmero. Son puntos de referencia que a la simple inspección podemos ver que pueden ser alterados, o sea, por un aumento de volumen o una fractura por una deformidad. En esta imagen vamos a ver
principalmente, al igual, estructuras o puntos o segmentos de referencia. Encontramos la clavícula, su parte distal, no sé, la parte proximal. Tenemos lo que es la escápula, el borde medial o borde interno, seguir con el ángulo de la escápula. Esto va a formar lo que es la articulación acromioclavicular. Aquí tenemos lo que es la tuberosidad mayor del húmero, donde se insertan los músculos del manguito rotador. Este es el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Músculos que participan en lo que es la abducción, en la rotación externa y en la rotación interna. Estos tres grupos, por ejemplo, en la extremidad del acromion, ¿no? Extremidad del acromion, la apófisis coracoides y la tuberosidad mayor del húmero, orientan sobre la anatomía del hombro. Principalmente estos tres segmentos van a orientar sobre la anatomía del hombro. Obviamente ya hemos hecho mención de cada uno de estos puntos de referencia. Una vez realizada la palpación, todo lo que hemos visualizado o hemos visto en la inspección lo tenemos que corroborar con la palpación. La palpación o en la palpación tenemos que buscar estos puntos de referencia. Luego realizamos la palpación propiamente dicha de la articulación. Pacientes sedestación, el explorador siempre se coloca detrás del paciente, en este caso para la articulación del hombro. Las manos se colocan sobre el músculo deltoide y el acromion, ¿sí? Y el acromion de cada lado. Lo que hacemos es palpar la articulación, tanto la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. Esa palpación que realizamos, teniendo en conocimiento estos puntos de referencia, el extremo distal de la clavícula, la apófisis del esternón, eh, la apófisis coracoides, son puntos anatómicos de referencia de lo que es la articulación, tanto esternoclavicular como la articulación acromioclavicular, ¿no? Principalmente es un sitio potencial, como dice, de las fracturas de la clavícula. Entonces, esto en la palpación buscamos principalmente que son los puntos de referencia. Y en la palpación propiamente dicha, si nos fijamos en esta imagen, el examinador fija lo que es el hombro, con la otra mano realiza movimientos pasivos. ¿Esto para qué? Para palpar la articulación acromio-clavicular, el manguito rotador, el surco bicipital, los músculos prominentes de la cintura del hombro y lo que es la axila. Esto nos va a permitir valorar si hay alguna zona de afecto o no hay un lugar con problemas a nivel de esa articulación, que es la articulación del hombro. Entonces, esto principalmente valora en la palpación lo que hemos mencionado, articulación acromioclavicular, el manguito rotador. Este manguito rotador es bien importante. Como les decía, está ahí el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. ¿Ok? Luego de haber realizado la inspección, la palpación, nos vamos a lo que es los arcos de movilidad. Estos arcos de movilidad presentan los movimientos que son los activos, los pasivos y los de contrarresistencia. Como se menciona aquí, siempre se tiene que hacer en los dos brazos. Siempre. Hacerlo comparativamente.
¿Cuál es nuestro objetivo? Ver si hay un patrón exclusivo articular o puede ser extraarticular o causa externa que puede estar provocando una afección de la articulación del hombro. Entonces, ¿cómo vamos a valorar lo que son los movimientos o los rasgos de movilidad? Vamos a valorar lo que es la abducción, la separación, la flexión, ¿no es cierto? La extensión, la abducción, la rotación interna, que ambos están, tanto interna como externa, a 90 grados. Aquí vamos a ver principalmente en este esquema. En este esquema o en esta imagen, vamos a ver lo que es la abducción, ¿no? La separación o la elevación del brazo o del hombro hasta un grado de 180 grados. Aquí podemos valorar el arco doloroso subacromial y el arco doloroso acromioclavicular. Si en caso, obviamente, si en caso hay una lesión de la articulación acromial o articulación glenohumeral, en este caso, a nivel de los 30 o 120 grados, se produce un dolor a este nivel de esta articulación. Pero si se presenta a nivel de los 140 o 180 grados, se presenta el dolor, estamos hablando de la articulación. Entonces, al realizar o valorar esos puntos anatómicos que hemos visto, ¿no es cierto? Aquí tenemos que ver la escápula, ¿no? ¿Qué tipos de articulaciones van a participar? Entonces, en este caso de lo que es la abducción, tenemos el arco subacromial y a nivel de los 140-180 si hay una afección, es sobre todo la articulación acromioclavicular. La flexión, el paciente lleva igual hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, tiene un grado de 180 grados. Entonces aquí se ve mejor de lo que es en relación a los arcos de movilidad. Estamos viendo aquí, por ejemplo, la abducción o separación que lleva la punta de los dedos hacia arriba hasta 180 grados. La aducción, la parte interna de la línea media del cuerpo, hasta 30-45 grados. La flexión, 180 grados. La extensión, hacia atrás, ¿no? 50 grados. La rotación externa, 80 grados. Y la rotación interna, 110 grados. Estos son los arcos de movilidad de la articulación del hombro. Hay un punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esto sobre todo para tener un poquito de diferencia que se puede dar en cuanto a la abducción, en la separación de la articulación del hombro. Vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, vamos a ver, si nosotros al paciente le pedimos que haga la abducción, pero con la cara dorsal de la mano, vean, cara dorsal de las manos, tratar de tocar, no va a llegar a los 180 grados, sino llega a los 160 grados. Pero si el paciente realiza la abducción con las caras palmares, juntando, llega a 180 grados. Esto también va a depender de la articulación acromioclavicular. En cuanto a la extensión que hemos visto hace un momento, puede llegar hasta los 50 grados, ¿no es cierto? La abducción, 180 grados. La aducción, que llega hasta los 50 grados. La reducción nuevamente, 180 grados, y la abducción, ¿no? O los movimientos de la articulación del hombro. La rotación externa, lo que le indicamos al paciente es que lleve la mano a la nuca, ¿no? Y tiene hasta 90 grados, que interviene la articulación aquí, glenohumeral. La rotación interna, le indicamos al paciente que lleva la mano hacia atrás, trata de tocar la cara dorsal con la espalda. Tiene 90 grados.
¿no es cierto? Es el grado que llega a este tipo de articulación, en tanto que es lo que es la rotación interna. Esta prueba de Apley nos sirve principalmente para evaluar la abducción y la rotación externa de forma muy rápida, ¿no? Si nosotros queremos evaluar rápidamente si hay afección o no hay afección de la articulación del hombro, podemos hacer que haga la prueba de raspado de Apley o test de Scratch, ¿no? Que va a valorar rápidamente lo que es la abducción y rotación. Le pedimos que haga, estamos viendo la extensión, la rotación externa, rotación interna. Entonces, una valoración rápida de lo que es la articulación del hombro. Entre otros movimientos, tenemos lo que es el ascenso y descenso de los hombros, que se evalúa si es simétrico, no es simétrico, ¿no es cierto? Si hay alguna afección a nivel de la articulación externo clavicular. Luego tenemos otros movimientos que es la protusión, la retracción y la circunducción. Entonces, eso dentro de los movimientos de la articulación del hombro. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es la elevación de los hombros, o cuando uno se enoja o no quiere hacer algo, entonces se enoja y vemos lo que es el ascenso del ángulo de la escápula, en la depresión, el descenso de lo que es la escápula, la abducción, que los hombros la llevamos hacia adelante, o hacia atrás, mejor dicho, la aducción o abducción, en este caso separación de los omóplatos, y tenemos aquí lo que es la circunducción. Entonces, dentro de los otros movimientos de la articulación del hombro. Luego tenemos los movimientos ya, los otros son los movimientos activos que hemos valorado, donde el paciente lo realiza por su propia voluntad. Y tenemos la abducción pasiva dentro de los movimientos pasivos, ¿no? Abducción pasiva. Esta abducción pasiva puede presentarse de una forma normal. El paciente no puede presentar dolor. Esto principalmente en casos de inflamación o ruptura del manguito rotador, ¿no? A pesar de que el paciente puede realizar este movimiento, pero de forma muy limitada. Si la abducción activa como la pasiva están limitadas, o sea, si en el momento activo el paciente no puede realizar, en la pasiva que el examinador ayuda al paciente también está limitada, se conoce con el nombre de hombro congelado, donde el tejido estriado de aquí de esta articulación está duro, se ha anquilosado, entonces va a provocar lo que se ha llamado hombro congelado. No va a poder movimientos de ser de abducción, ni activos, como hemos dicho, ni de forma pasiva. Luego tenemos la contrarresistencia. La contrarresistencia es básicamente la oposición a lo que se hace en función al movimiento que se le pide al paciente. Por ejemplo, la prueba de abducción del hombro. Si nosotros estamos pidiendo que haga la separación, ¿no es cierto? O elevación de la articulación del hombro, entonces el paciente va a tratar de separar, pero nosotros vamos a hacer contraposición, vamos a empujar. Luego tenemos la prueba de la extensión del hombro, de la misma manera. El antebrazo, el codo a 90 grados, ¿no? El paciente va a tratar de llevar hacia atrás la articulación y nosotros llevar hacia adelante. Aquí estamos valorando principalmente lo que son la articulación del hombro, la consistencia o en este caso la capacidad del músculo, si es hipotrófico, si tiene fuerza, no tiene fuerza. La prueba de flexión del hombro, de igual manera. No, la prueba de aducción del hombro, pues siempre poniendo contra resistencia. La prueba de rotación externa del hombro, al igual que esto, en este caso difieren, ¿no?
el codo pegado al tórax, el codo pegado al tórax. El paciente tiene que llevar hacia el abdomen, nosotros tenemos que sacar afuera. Aquí la prueba de rotación externa, el paciente tiene que llevar afuera, nosotros empujar hacia adentro. Entonces, esas son las pruebas de contrarresistencia, ¿no? Hacer lo contrario, si le pedimos que lleve adelante, nosotros tenemos que llevar hacia atrás. Entonces tenemos que hacer la prueba de contrarresistencia. Es igual en la rotación interna del hombro, en la prueba de los escapulares, de la misma forma. En el examen físico también valoramos lo que es la fuerza muscular. Esta fuerza muscular cuando realizamos varía mucho en lo que es la edad y el sexo. La fuerza muscular no va a ser lo mismo en un niño o en un adolescente, en un joven adulto o en uno de la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, aparte de que hay otras personas, jóvenes adultos, que realizan actividad física, tienen una masa muscular bien desarrollada. Entonces, una fuerza muscular muy, muy desarrollada en relación a otras personas que no tienen una buena masa muscular. Entonces, esto se evalúa o tener en cuenta que esto varía de acuerdo a la edad y al sexo. Entonces, esto nos va a servir principalmente para hacer la valoración en circunstancias locales como el dolor o inflamación en una articulación, o bien en la reproducción del dolor cuando se efectúan ejercicios resistidos. Si nosotros le decimos al paciente que haga un ejercicio de levantamiento de pesas, obviamente puede provocar dolor. Por ejemplo, como en los casos de tendinitis o contusiones o rupturas musculares, que principalmente son los desgarros musculares. El test de NIR, vamos a viendo ya lo que es la exploración. ¿En qué consiste el test de NIR? Esto principalmente, o este test nos sirve para poner de manifiesto el pinzamiento si hay lesión de lo que es el subescapular. Y este signo de NIR lo que permite hacer es de corroborar, como les digo, si hay un pinzamiento o no de este músculo. El examinador fija lo que es el hombro y con la otra mano se procede a levantar pasivamente el brazo en rotación, ¿vean? En rotación interna o en pronación, el pulgar está dirigido hacia adentro. Cuando es positivo, esto despierta dolor a nivel de los 70 a 120 grados, produciéndose la sintomatología, ¿no?, de dolor a nivel del manguito rotador. Y esta es la prueba de NIR. Entonces se fija lo que es el hombro, hay una ligera rotación interna, ¿no es cierto? Y se pide al paciente que vaya abduciendo y va a provocar dolor, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el test de NIR. Valora principalmente, ¿qué es lo que va a hacer el examinador? Va a fijar lo que es la articulación del hombro, va a tomar lo que es a nivel de la muñeca en ligera rotación interna. ¿Vean? Así. Aquí hace un movimiento normal, está haciendo un movimiento que no hay una afección de pinzamiento del subcapular. Pero si hay una afección, si es positivo, a nivel de lo que es los 70 a 120 grados, va a provocar dolor. Entonces, nos está dando un test de MIR positivo. Luego realizamos la exploración del tendón del supraespinoso. Ya estamos valorando lo que son el manguito rotador. Valoramos lo que es o realizamos la maniobra de Jové. Esta maniobra de Jové, el examinador se coloca por delante del paciente, el paciente en sedestación, coloca el brazo en abducción, en separación, aproximadamente en 90 grados, con una alta pulsión, una extensión de 30 grados y una rotación interna, o pronación, ¿no es cierto? De manera que, vean, los pulgares estén mirando hacia abajo. ¿Qué es lo que hacemos? Este paciente debe resistir la fuerza que ejerce el examinador hacia abajo. Si en caso sea positivo, el paciente no va a aguantar y esto va a caer, ¿no? Pero lo más frecuente que se produzca es a nivel de los 90 grados. Entonces aquí vamos a ver la maniobra de Jové.
Perfecto. La maniobra de Jobe, la rotación interna, en pronación. Entonces, le indica que haga fuerza hacia arriba y el examinador hace presión hacia abajo. Aproximadamente al nivel de los 90 grados, esto se produce una maniobra de Jobe positiva. La prueba de la lata llena también corresponde a lo que es el supraespinoso del manguito rotador. Este es a la inversa que hemos visto de la maniobra de Jové. Jové estaba en rotación interna, pulgares hacia abajo, ¿no es cierto? Ahora es inverso, solamente cambia el pulgar hacia arriba y hacemos la misma acción que la anterior. La prueba del brindis de champán o test de champán, que el hombro del paciente en sedestación, ¿no? El hombro se coloca a 30 grados aproximadamente de elevación. El codo, vean, a 90 grados con ligera rotación externa, ligera rotación externa. El examinador ejerce una fuerza hacia abajo desde las muñecas. Hay dos formas. Uno, que el examinador pueda colocar aquí con las manos y tratar de traccionar hacia abajo, mientras que el paciente trate de llevar hacia arriba. Ahora, el otro es de que el examinador coloque a nivel, no a nivel, en la articulación del codo, que haga fuerza y tratar de que el paciente lleve hacia arriba. Se considera positiva cuando el paciente siente dolor o disminución de la fuerza durante de la maniobra. Tiene, como dice aquí, una ventaja teórica sobre la prueba de Hope al aislar mejor el supraespinoso del deltoide. O sea, puede mejorar en lo que es específicamente lo que es el músculo eh, supraespinoso. Entonces aquí tenemos la prueba del brindis. Vean, uno hace presión hacia abajo y el paciente trata de llevar hacia arriba lo que es el hombro. La prueba de brindis del champán. El test de Codman o del brazo caído. Esta maniobra del test de Codman o del brazo caído se realiza con el paciente en bipedestación. Podemos decir al paciente que extienda ambos brazos, ¿no es cierto? A nivel de los 100, 110 o 120 grados aproximadamente. Entonces, en este caso vamos a valorar si hay una ruptura extensa del manguito o una parálisis del nervio axilar. El paciente no puede bajar lentamente. Nosotros le pedimos que baje lentamente el brazo. No puede bajarlo de esa forma, sino que el brazo afectado cae rápidamente a la altura de los 90 a 100 grados. Por ejemplo, aquí le hemos pedido al paciente que extienda ambos brazos en la reducción, que baje lentamente. El brazo izquierdo ha caído aproximadamente más rápido, a nivel de los 90 a 100 grados. Este brazo no. ¿No? Aquí tenemos la prueba del brazo caído. Vea, al nivel de los 90 grados, el brazo cae. ¿No? Afección del músculo supraespinoso, correspondiente al manguito rotador. La maniobra de Hawkins-Kennedy. Esta maniobra de Hawkins-Kennedy es una maniobra que nos sirve para explorar eh, principalmente lo que es también el músculo supraespinoso correspondiente al manguito rotador. No nos olvidemos que este músculo tiene una función de abducción de la articulación del hombro. Entonces, el paciente en bipedestación coloca el brazo a 90 grados, al igual que el codo a 90 grados, miren, el brazo a 90 grados, codo a 90 grados, y realiza una rotación interna. Vean, aquí, ya realiza una rotación interna, ¿cierto? Del hombro, bajando el antebrazo. El descenso pasivo del antebrazo provoca dolor cuando existe conflicto antero-superior o antero-interno, valorando siempre lo que es el tendón del supraespinoso, un músculo que participa
en la abducción o separación de la articulación del hombro. Entonces aquí tenemos la maniobra de Hacking-Kennedy. Articulación a 90 grados, codo a 90 grados, rotación interna y se hace un descenso de la articulación. Va a provocar dolor o es positivo cuando provoca dolor. Maniobra de Paté o test del infraespinoso. La maniobra de Paté, el paciente en sedestación, examinado delante del paciente, el codo flexionado, vean, el codo flexionado a 90 grados, el húmero en rotación interna de 45 grados. Lo que le pedimos al paciente es que haga una rotación externa, llegue hacia afuera este brazo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace lo que es el examinador? Provoca la resistencia. Si hay dolor o incapacidad para resistir la rotación externa, el test es positivo. Estamos hablando de la maniobra de Paté o test del infraespinoso. El infraespinoso, ¿qué movimientos produce? La de flexión o rotación externa, mejor dicho, rotación externa. Exploración del subescapular, rotación del hombro. Entonces vamos a hacer la prueba de despegue, la prueba de Gerber, ¿cierto? Entonces, paciente en bipedestación. Estamos viendo aquí el paciente en bipedestación. Indicamos que lleve la mano a la espalda. Con la cara dorsal de la mano tratar de tocar lo que es la espalda. Hay dos formas igual de hacer esta maniobra de Herbert. Una que el paciente lo haga voluntariamente, ¿no es cierto? Lo puede hacer con una distancia aproximadamente de 10 centímetros. Y la otra es como estamos viendo aquí, provocando la contrarresistencia. Si es positivo, obviamente hay una afección del tondel subescapular, que hace el movimiento principalmente de rotación interna. Entonces vamos a ver aquí la maniobra de Gerber, ¿no? Paciente en hiperestación, lleva la cara dorsal de la mano. De forma activa puede separar, ¿no? Aproximadamente a 10 centímetros. Pero si nosotros queremos valorar más específicamente, entonces podemos poner contrarresistencia aquí para valorar si hay o no hay una afección del músculo infraespinoso, que hemos dicho que está relacionado con el movimiento de rotación interna. La maniobra de Yokun, que es otra maniobra que permite valorar lo que es la articulación del hombro del manguito rotador. El paciente en sedestación, el examinador delante del paciente. ¿Qué es lo que hace el paciente? Coloca el brazo y el codo afectados en flexión de 90 grados y con la mano apoya en el hombro sano. Hace esta posición, la maniobra de Yokun. ¿El test en qué consiste? En llevar el codo hacia arriba y el examinador hace contrarresistencia. Si es positivo, presenta dolor e incapacidad de realizar este movimiento. La maniobra de Yokun. La maniobra de Jefferson. Esta maniobra de Jefferson nos permite valorar principalmente lo que es la porción larga del bíceps, ¿no? Si presenta o no una tendinitis del bíceps. ¿En qué consiste? El paciente o al paciente se le pide que haga una flexión total del codo, aproximadamente 90 grados. Luego el examinador sujeta lo que es el codo en flexión con una mano, mientras sostiene la muñeca con otra mano. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una rotación externa. Al realizar esta rotación externa, ¿qué se ve? El tendón del bíceps salta del surco bicipital. Vean, aquí está en el surco bicipital, lo que hace es saltar del surco bicipital y el paciente sentirá dolor dándonos un test de Jefferson positivo en una tendinitis del bíceps. Las maniobras especiales tenemos la maniobra de Abbott. Esta maniobra de Abbott nos permite también valorar lo que es el tendón, claro, el tendón largo del bíceps. Esto nos va a ser útil
cuando hay una subluxación de dicho tendón. Habitualmente está asociado con una ruptura de lo que es el manguito rotador. Paciente se coloca en sedestación, el explorador se coloca por detrás de él, una mano fija lo que es el hombro y palpa el tendón de la porción larga del bíceps. Y con la otra, sitúa el brazo en abducción aproximadamente 120 grados, vean, y rotación externa. Luego va bajando el brazo lentamente y haciendo rotación interna, sin sentir crujido o dolor a nivel de la articulación. Entonces estamos hablando de la maniobra de Abbott, principalmente para la luxación de la porción larga del bíceps. El signo de Jokun, que hace un momento hemos visto, ¿no es cierto?, que se utiliza principalmente para comprobar si existe patología subacromial. Si hay un pinzamiento del músculo o del tendón subacromial, ¿no? Aquí vamos a ver la maniobra de Jokun. Ustedes hemos indicado, ¿no? 90 grados, lleva la mano hacia la articulación del hombro sano y lo que se le pide al paciente es realizar o elevar el codo hacia arriba y nosotros hacemos contrarresistencia. Entonces, dentro del reporte de la articulación del hombro, nosotros tenemos que mencionar las características de la piel, o sea, en este caso, si hay alteración de la piel, si hay quimosis, edemas, ver si la articulación del hombro está simétrica, no simétrica, los músculos si son hipertróficos, hipertróficos, los movimientos de flexión, extensión, abducción, rotación externa, están o no están alterados. En caso de poner las maniobras, por ejemplo, la maniobra de Yokun, positivo, negativo, la maniobra de Gerber, positivo, negativo. Entonces, esto nos sirve en nuestro reporte para cuando alguien u otra persona venga y lea tu reporte, va a decir, ah, este paciente tiene una, una maniobra de Gerber positiva. Entonces, está afectado lo que es la rotación interna del músculo subescapular. Entramos en otra articulación, que es la articulación del codo, que está constituida principalmente por la articulación húmero, húmero cubital, ¿no es cierto? La articulación húmero radial, la articulación radiocubital superior. Entonces, esto está dada por esas articulaciones, la articulación del codo. Al igual que las otras articulaciones, empezamos con lo que es la inspección. Vamos a valorar siempre la cara la cara, la cara anterior por delante, la cara posterior, las caras laterales. Es bien importante este segmento porque tenemos también, al igual que la articulación del codo, valorar lo que es el epicóndilo, la epitroclea, porque aquí se puede producir afecciones e inflamaciones de los músculos, tanto flexores como los músculos extensores. Vamos a valorar también lo que es el canal bicipital externo, el canal bicipital interno, la cabeza del radio, los músculos, como les dije, los músculos epitocleares, los músculos epicondilios. En una posición anatómica vamos a hacer presente, vamos a valorar lo que es el ángulo de porte o el ángulo de carga, ¿no? Que el ángulo normal en el hombre es de 5 centímetros, en la mujer es de 5 a 15 centímetros. Observar cualquier desviación del ángulo de carga para determinar si es fisiológico o no es fisiológico. Entonces, ese ángulo de carga es normal que veamos de 5 centímetros en el varón hasta 15 centímetros en la mujer. Cuando este ángulo lateral, el ángulo de carga, o sea, en este caso el lateral es mayor, hablamos de un codo valgo, ¿no? Hablamos de un codo valgo o cubitus valgo. Si el ángulo de carga medial es menor, estamos hablando de un codo varo o cubitus var. Entonces, dentro de las alteraciones, lo que son el ángulo, eh, constituye lo que es el ángulo de carga.
En la inspección de la articulación del codo, tenemos que ver específicamente eh, en la inspección la presencia de tofos, nódulos reumatoideos, bursitis, ¿no? Signos que afectan principalmente a la articulación del codo. En este caso, entre el relieve del olecrano y el epitróclea se percibe un canal olecraniano interno en cuyo fondo se aloja el nervio cubital, ¿no? En tanto que entre el olecrano y el epicóndilo, el canal olecraniano externo en el cual se reconoce la cúpula del radio. Entonces, esto principalmente vamos a ver o observar lo que es en la inspección. Pero lo que más, o el segmento más afectado, más que tiene complicaciones, es la parte posterior. Como les dije, se presentan lo que son los topos, por lo que es el ácido úrico, los nódulos reumatoideos, ¿no? Causados por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Obviamente, si no hay un tratamiento adecuado, podemos llegar a los nódulos reumatoideos y la bursitis. En la inspección lo que tenemos que valorar o tenemos que identificar es el triángulo de Renato y la línea de Mal-Gaines, ¿no? Formado por el triángulo de Renato formado por tres estructuras, ¿no? El epicóndilo, la epitróclea y el olecranon. La línea de Magalani, que es en brazo extendido o codo extendido, que es por el epicóndilo y la epitróclea, ¿no? El olecranon y el epicóndilo con el codo flexionado a 90 grados. Podemos ver el signo de Kimelson, ¿no? Equimosis en el pliegue de flexión del codo. Aquí vemos lo que es la línea de Malgainet, ¿no? Epitróclea y epicóndilo, ¿no? Es una línea recta, transversal. El triángulo de Nelaton con el codo flexionado, que va el de la epitróclea, epicóndilo y lo que es el olecrano. Lugar de afecciones, ¿no? Los tofos, los nódulos reumatoideos, las bursitis. En la palpación tenemos que comprobar estos relieves óseos, ¿no? Presencia en la circulación. Entonces, lo que acabé de mencionar. En la inspección vamos a visualizar si hay elevaciones, si hay deformaciones. Y la palpación va a corroborar si hay esa deformación, puede ser por una función de la articulación, puede ser por una fractura, ¿no es cierto? O el cambio de color de la piel, que puede estar presentándose aumento de la temperatura. El olecrano, ¿no? El examinador va a palpar con lo que es el dedo índice medio, lo que es el olecrano, la superficie anterolateral de este con su mano, y con la otra mano alrededor del bíceps, ¿no? En una posición de abducción y extensión del brazo, hasta que el olecrano se vuelva así visible y que también efectúe flexión del codo a 70, 90 grados aproximadamente, ¿no? Valoramos principalmente este segmento del cúbito, que es el olecrano. En la palpación, obviamente, el paciente tiene que estar relajado. Vamos a hablar de la cara anterior, la cara medial, lateral y posterior. Si hay presencia de tumefacciones, calor u otras estructuras, y comparar con el lado sano. Todo examen siempre tenemos que valorar o tenemos que hacer un examen comparativo. Aquí igual, solamente estamos viendo lo que es el triángulo de Nelaton, ¿no? Con la flexión del codo. ¿Cuáles son los puntos dolorosos? En el olecrano hemos visto que se puede presentar lo que es la bursitis. Va a presentar dolor, un aumento fluctuante del volumen de la punta del olecrano. Tenemos que ver los surcos epitrocleares y epicondilios, la interlínea articular, obviamente el epicóndilo y epitrócleo, principalmente. Si hay una afección de lo que es el epicóndilo, entonces en la parte externa o lateral, afección en los músculos o en el epicóndilo, en este caso una epicondilitis, se llama también el codo de tenista. Si es en la epitróclea o epitrocleitis, será el codo de
golfista. En el examen físico vamos a valorar también los que son los movimientos, ¿no? Los actos de movimientos. Hay una flexión del codo de 140 a 150 grados, una hiperextensión de 10 a 15 grados, supinación y pronación de 90 grados. Los movimientos que realiza esta articulación son flexión, extensión, supinación, pronación, con cada uno con sus músculos correspondientes. En el caso de la epicondilitis o codo de tenista, tenemos la maniobra de Cosen, ¿no? Cosen modificado. El explorador delante del paciente, el examinador en bipedestación, coloca el codo flexionado a 90 grados, mientras su pulgar del examinador se coloca en lo que es la epitróclea. ¿Qué es lo que se le indica al paciente? Que cierre el puño y lo extienda, o sea, que lleve hacia atrás. Entonces, esta maniobra será positiva si se produce dolor a nivel del epicóndilo. Entonces va a ser una epicondilitis, donde se insertan los músculos extensores de la muñeca. Luego tenemos la prueba de la silla, que el paciente levanta una silla con una sola mano en pronación, ¿ok? Y es positivo si hay dolor en el epicóndilo. La clave de la prueba de la silla es que lo haga en pronación. La maniobra de Thompson o la maniobra de Cosen, ¿no? Estamos viendo, el paciente siempre va a lo que es la epitróclea, o digo el epicóndilo, ¿no? Codo a 90 grados, hace una extensión y el examinador trata de poner fuerza. El test de Moseley, en este caso, es lo mismo el paciente, el examinador toca la epitróclea, y lo que trata de realizar es que el dedo medio haga o eleve y se hace contra resistencia. Estamos hablando de una epicondilitis. El test de la silla. Aquí lo que hay que ver, el paciente está en pronación, ¿verdad? En pronación, y fijarnos lo que es la epitróclea. Positivo si se presenta dolor en esta región. El test de Mil. Vean el test de Mil, paciente o el examinador coloca en la epitróclea, ¿no? Siempre estando a nivel de la epitróclea. El brazo en pronación, muñeca en flexión. Se realiza una flexión, una extensión y provoca dolor a nivel de los 90 grados, ¿no? Entonces, una epicondilitis, ¿no? Nos vamos a lo que es la parte interna, la parte medial, que es la epitróclea. La epicondilitis o codo de golfista es menos en relación a lo que es la epicondilitis, ¿no? Es mucho menos en relación al codo de tenista. Lo que están afectados en este caso son los músculos flexora y los pronadores. El flexor común superficial de los dedos, de los palmares, cubital anterior y el pronador redondo. Para revisar o valorar lo que es la articulación del codo, se utiliza la exploración de la epitrocleitis, ¿no? Esta maniobra es similar a la maniobra de Cosen, perdón, a la maniobra de Cosen. El pulgar, vean, ya no el pulgar, ya no está en la epitroclea, sino tanto aquí el índice y el medio se encuentran en lo que es la epitroclea. El brazo a 90 grados y la mano en supinación, el otro era en pronación. El examinador se pone a la flexión de la muñeca. Esto se va a oponer, hace una contrarresistencia. Se va a producir dolor en la epitroclea por la flexión de la mano de contrarresistencia, ¿no? Dolor en la epitroclea. En cuanto a los movimientos o la exploración de los movimientos, en la flexión, extensión, pronación y supinación, ¿no? La flexión 190 grados, la extensión será hasta 10 grados, ¿cierto? Entonces, flexión hasta 160 grados, la extensión será hasta 10 grados. La supinación debe estar a 85 grados. Supinación cuando el pulgar está afuera. La supinación, claro,
Está bien. La pronación hacia adentro debe ser 85 grados. La supinación hacia afuera tiene que ser 90 grados. Al igual que en los otros exámenes de la articulación del hombro, de los movimientos pasivos y de contrarresistencia, hacemos que el paciente, en este caso, prueba la muscular de la supinación, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la fuerza muscular de la supinación. Nosotros pedimos que el paciente lleve el pulgar hacia afuera y nosotros hacemos contraposición hacia adentro. La prueba muscular de la pronación, ¿no? Nosotros hacemos que el paciente va a girar hacia adentro y nosotros hacia afuera. Prueba muscular de la extensión y prueba muscular de la flexión, siempre haciendo con contrarresistencia. En las maniobras hay pruebas que nos van a permitir la estabilidad ligamentosa. Para efectuar, eh, colocamos la superficie posterior del codo, vean. Para hacer esta valoración, colocamos la parte posterior de la articulación del codo en la mano del examinador. Podemos poner en la mano derecha del examinador y se sostiene la muñeca con la otra mano. Vean, estamos sosteniendo la muñeca con la otra mano, o sea, obviamente el paciente, digo el examinador. Le indicamos al paciente que haga una flexión del codo en sentido lateral, ¿no? Haga una flexión del codo en sentido lateral, lo que aplicará tensión valga sobre el medial de la articulación o sobre la parte interna de la articulación. ¿Qué es lo que vamos a observar? En este caso vamos a observar si en el lado medial vago de su mano hay un dolor o crepitación. Entonces, en este caso también hacemos contraposición. Entonces hacemos contrafuerza del antebrazo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? El vacío en el lado lateral. Esto en cuanto a la relación o para la estabilidad de los ligamentos en la articulación del codo. En el reporte de la articulación del codo, como las anteriores, tenemos que informar respecto a la piel, respecto a los movimientos, respecto a la tonismo de la musculatura, si es tónico, hipertónico, y de las maniobras. Si tenemos la maniobra de Mir, si tenemos la maniobra de la silla, si tenemos la maniobra del gol, positivas, negativas, siempre colocar, como les decía, viene otra persona o otro médico a revisar la historia clínica, al poner solamente si es una maniobra de Mil positiva, usted va a decir, está aplicado lo que es el músculo supraespinoso. Entonces, ya se tiene conocimiento. Siempre colocar en nuestro reporte o en la historia clínica. En la articulación de la muñeca, vamos a ver la articulación de la muñeca radiocarpiana, está formado por lo que es el radio y los huesos del carpo. Esta articulación de este tipo condilia permite movimientos en dos planos, ¿no? Movimientos de flexión y extensión, y lo que permite es transferir fuerzas y movimientos al antebrazo. Está constituida por tres articulaciones, la radiocarpiana, la radiocubital inferior y las articulaciones intercarpianas. En la inspección de la mano o de la muñeca vamos a ver la cara dorsal, ¿sí? Vamos a ver la piel, cómo se les presentan ovulaciones, vamos a ver si hay anormalidades o deformaciones, y debemos conocer las tumefacciones de la muñeca, ¿no? Se investiga la presencia incluso de quistes sinoviales. Nuestros puntos anatómicos vienen a ser los tendones flexores, en este caso en la cara palmar, los tendones extensores en la cara dorsal, el túnel carpiano, el escafoides, el pisiforme, la cabeza del radio y la tabaquera anatómica. En la inspección de la muñeca se realiza junto con lo que es el examen de la mano, ¿no? El paciente va a estar en sedestación, colocando las dos muñecas encima de la mesa, extendidas y el antebrazo en pronación. Así podemos evaluar y verificar si hay alguna deformidad o defecto de la alineación. Presencia de nódulos reumatoideos, ¿no? El de Bouchard, los nódulos de Geberden, los tojos gotosos, los quistes sinoviales. Entonces, una
característica en lo que es la inspección. La muñeca y la mano, en actitud de pronación y extensión, suelen estar alineadas perfectamente siguiendo una línea recta. Ahora, las deformidades más frecuentes en la muñeca son la desviación radial de la mano, bot radial, que esto viene a ser congénito, con deslización en bayoneta, ¿no? Y también tenemos lo que es la fractura de coris o dedo o mano en tenedor, ¿no? Entonces, vamos a ver en atención deformidades que ya pueden ser congénitas o adquiridas. La deformidad de Madelung, que se caracteriza por un crecimiento excesivo del radio, por eso sobresale en lo que es a nivel de la muñeca. Y en la artritis reumatoidea, vean que hay un desvío más hacia el segmento cubital o hacia el arco cubital, ¿es cierto? Más hacia el lado cubital de la artritis reumatoidea. Obviamente que tenemos signos de clasificación de la artritis reumatoidea, que es de lo que es en reumatología. En la cara palmar, vamos a ver los pliegues situados en los sitios donde la fascia se inserta en la piel. Por delante vamos a tener los pliegues, 1, 2 o 3 transversales. Inmediatamente por debajo se encuentra la eminencia tenar, ¿no? La eminencia tenar, luego la eminencia hipotenar. Al hacer este examen siempre hay que hacer comparativamente si hay o no hay atrofia de los músculos tenares o atrofia de los músculos hipotenares. Y aquí vamos a ver lo que es el túnel carpiano por el cual discurren los tendones flexores de los dedos y el nervio mediano. La cara posterior del paciente, que coloque las manos hacia abajo, ¿no? Que nos va a ver la cara dorsal, los surcos de extensión. En este caso se hacen evidentes principalmente lo que es la apófisis estiloides del cúbito, ¿vean? Se hace evidente lo que es la apófisis estiloides del cúbito, del radio en el lado pulgar. El examinador inspecciona la presencia de cualquier tipo de inflamación o enrojecimiento en la muñeca que puede indicar un proceso inflamatorio o infeccioso, como por ejemplo decía en la artritis reumatoidea. Luego, el examinador comprueba si hay desviación cubital o no. Cuando hablamos de desviación cubital, la mano se dirige más hacia la parte interna. Cara lateral, aquí valoramos principalmente la posición del pulgar, que permite al examinador valorar cambios degenerativos en la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Aquí debemos valorar lo que se encuentra la tabaquera anatómica, que se hace evidente al extender el pulgar. En la palpación, tenemos que valorar puntos de referencia ósea, ¿no es cierto? Y estos puntos es principalmente la apófisis estiloides del cúbito y la apófisis estiloides del radio. También tenemos que ver el tubérculo de Lister y la tabacora anatómica. ¿Qué le indicamos que al paciente? Que el paciente relaje la muñeca y el antebrazo dejándolos descansar sobre la mano del examinador. La examinación del examinador se realiza con las muñecas del paciente en ligera flexión palmar. Entonces, nosotros al palpar la longitud de la apófisis estiloides radial, aquí, ¿no? La apófisis estiloides radial, siguiendo por ese lado se llega a lo que es la tabaquera anatómica. Aquí valoramos principalmente lo que es la arteria radial, ¿no? La articulación, digo, la arteria radial, que está formado principalmente por los extensores cortos y el abductor largo del pulgar, ¿no? La tabaquera anatómica. Para valorar si hay puntos dolorosos, vamos a hablar de la maniobra de Filkenstein, ¿no? Principalmente para una tenosinovitis de Kervine. ¿Qué es lo que hacemos? Le pedimos al paciente que el pulgar lleve hacia la cara palmar y sea cubierto por los dedos de la mano, ¿no? Presionando. El examinador sujeta el antebrazo y con la otra mano hace un movimiento hacia la zona cubital, ¿no? Es positivo si hay aparición de dolor de los tendones a nivel de la apófisis radial. Aquí tenemos la maniobra de, ¿no? Entonces, el examinador de pie, entrado lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Que el pulgar sea presionado por los 4 últimos dedos.
Puede hacerlo el paciente de forma voluntaria, pero es mejor hacer que el examinador haga estos movimientos, ya sea hacia el lado cubital o hacia el lado, principalmente hacia el lado cubital. ¿No es cierto? La maniobra de Wittgenstein. Luego tenemos los movimientos. La mano tiene una amplitud de 80 a 90 grados, ¿no? De flexión, puede flexionar a 90 grados. Tiene una amplitud de movimiento de extensión de 70 grados. Son los movimientos que realiza la mano. También tenemos manos de inclinación cubital y de inclinación radial. De inclinación radial 20 grados, de inclinación cubital 55 grados, ¿no? También realizamos movimientos de circunducción, suposición. Tenemos maniobras masivas, o digo maniobras pasivas y de contrarresistencia. Prueba muscular de extensión de la muñeca, que es similar a las otras, ¿no? Hacemos el codo en extensión, hacemos una hiperextensión y hacemos contrarresistencia, ¿no? Maniobras de codo, que es mayormente de contrarresistencia. Hay una maniobra que nos permite hacer la exploración del túnel carpiano, ¿no? Paciente en sedestación, el codo en flexión aproximadamente 90 grados. El examinador sostiene el codo con su mano derecha y realiza una extensión forzada de la muñeca. ¿Bien? Realiza una extensión forzada de la muñeca y de los dedos del paciente. Luego, lo que hace el examinador es extender el codo en caso de síndrome del túnel carpiano, que es una neuritis del mediano. Si hay una lesión, el paciente va a provocar dolor. Entonces, la maniobra exploratoria del síndrome del túnel carpiano. El signo de Tinel también nos permite valorar lo que es el túnel carpiano. En este caso se comprime lo que es el nervio mediano, ¿no? Lo que va a producir parestesias en el segundo y tercer dedo. Esta maniobra del signo de Tinel, como está pasando en el nervio mediano, se hace pequeños golpes con el martillo semiológico o el martillo médico, ¿no? Y lo que se va a producir es adormecimiento del nervio mediano. Parestesias en ese síndrome de adormecimiento. La maniobra de Palen. Esta maniobra de Palen se le pide al paciente que junte las caras dorsales, ¿no? Elevando los codos para mantener aproximadamente unos 30 o un minuto la muñeca. Si hay una compresión del nervio mediano, se va a presentar lo que es la parestesia, aproximadamente 1 a 2 minutos, ¿no? La maniobra de Palen. Aquí tenemos la maniobra de Palen, ¿no? La maniobra de Palen. En este momento de 1 a 2 minutos, aquí se comprime lo que es el nervio mediano y va a provocar la presencia de parestesia, ¿no es cierto? Maniobra de Palen. La maniobra de Palen invertida o de Kendrick, ya no las palmas hacia abajo, sino los dedos hacia arriba. Juntamos que es como si estuviera haciendo una oración y levantar los codos hacia afuera para demostrar limitación del movimiento. Tenemos la maniobra de Palen, ¿no? Palen inverso. Las palmas juntas, codos elevados. Si hay una afección, va a proceder una epitrocle y maniobra de Palen. La articulación de la mano se compone principalmente de los metacarpianos y los dedos de la falange. Tenemos las articulaciones metacarpofalángicas, articulaciones interfalángicas. En la inspección vamos a valorar principalmente puntos de referencia, uno que es la eminencia tenar, eminencia hipotenar, el talón de la mano, pliegues de la mano, ¿no? Tendones extensores, cabeza de los metacarpianos y de las falanges. En la inspección general tenemos que valorar principalmente la forma de la mano, siempre en forma comparativa de una a otra, la cara dorsal y palmar de las manos observando el contorno, la posición
y el número de integridad de los mismos. Aquí se tiene que observar, miren, el estado de la piel y sus anejos. Esto va a despertar cambios de coloración y de la ausencia o notificaciones ondulatorias. Todas estas se tienen que tomar en cuenta en la historia clínica del paciente, porque estas afecciones pueden indicarnos no solamente patología articular, sino también patología de otro sistema u órgano. También tenemos que buscar si hay presencia de hipertrofia muscular, las deformaciones y los dedos. Entonces, en la cara dorsal, el examinador inspecciona la presencia del troquíter, de cualquier inflamación o enrojecimiento de la mano, que pueda producir un proceso inflamatorio. Entonces, esto en cuanto a la cara dorsal de la mano. Vean, aquí podemos ver alteraciones o malformaciones al final de las articulaciones. Vamos a valorar si los músculos están atrofiados o están hipotónicos. Generalmente son más atrofiados, ¿no? Una pérdida de masa muscular. Entre los huesos del carpo, lo cual es indicativo de que existe un nervio comprometido. Podemos ver aquí los nódulos de Queverdin y los nódulos de Bouchard, ¿no? En la primera articulación interfalángica proximal y de los nódulos de Queverdin en la articulación interfalángica distal. Entonces estamos aquí, los de Queverdin y los nódulos de Bouchard. Luego tenemos las deformaciones en el cuello de cisne o jale de los dedos, que suelen indicar artritis reumatoidea. Como les decía hace un momento, tenemos que fijarnos en la inspección si hay alguna alteración de la piel, ¿no? Porque esto no solamente puede ser indicativo de una afección de la articulación de la muñeca, sino también una afección de lo que es la otro segmento u órgano. En la palpación tenemos que ver lo que son las articulaciones de la mano, corroborando datos obtenidos con la inspección y si hay dolor o temperatura local, ¿no? Si hay dolor o temperatura local o rigidez articular, que son los patrones de la artritis reumatoidea. Vamos a examinar brevemente la palma de las manos hacia abajo. En las articulaciones intrafalángicas se toma el dedo a evaluar con una mano, mientras la otra con los dedos del pulgar e índice. Aquí ya vamos tomando uno por uno los tipos de articulación. Para las articulaciones metacarpofalángicas, el examinador sujeta cada articulación con los pulgares, veamos, en la cara dorsal y los índices por la cara palmar. Así de esta manera vamos a palpar la cabeza del metacarpiano, la interlínea articular, el tendón del extensor medio. Obviamente que se van a palpar vainas mediales y las diátesis óseas. En este caso, las superficies articulares deben ser finitas, lisas, no debe haber nodulaciones ni tumefacción al empastamiento o dolor al tacto. Exploración de la movilidad. Aquí también tenemos que valorar. La evaluación del pulgar tiene una flexión de 90 grados, una extensión de 30 grados, abducción y abducción de 60 grados, tiene una hiperextensión. El pulgar, además de realizar movimientos anteriores, presenta el de antepulsión. Esto nos va a permitir ponernos sobre el nivel de la palma y oponerse a los otros dedos. Son movimientos de oposición. Evaluar los demás. Flexión de los dedos hacia adelante, ¿no? La flexión metacarpofalángica debe ser aproximadamente 90 grados. La hiperextensión aproximadamente 20 a 30 grados. Habíamos visto hace un momento para valorar lo que son los movimientos activos. Uno, el pulgar, hacemos que hagan oposición con cada uno de los dedos de la mano. También podemos pedir al paciente que tocar el pulgar con la punta de cada uno de los dedos y la base del meñique cerrar el puño, ¿no? Estos movimientos a ser posible cuando se evalúa la flexión. Una prueba muy sencilla que permite demostrar el grado de consistencia es que solicitamos al paciente, vean, que cierre la mano con fuerza
y después extienda los dedos. Normalmente la mano debe cerrarse sin limitaciones. Hacer esta prueba con la mano en pronación y luego en supinación. Posteriormente tenemos que evaluar la fuerza del puño con la resistencia, pidiendo al paciente que se apriete el dedo índice del examinador mientras este trata de retirarlo. Estamos haciendo lo que es la valoración de la flexión de la mano. Aquí tenemos los movimientos pasivos, ¿no? De lateralidad, movimientos de flexión, la prueba de abducción de los dedos, la prueba de abducción de los dedos, la abducción de los dedos y la que es prueba muscular de la flexión de los dedos. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Cualquier duda, pregunta, pueden hacerlo con su compañero representante o si no, directamente mandarme al número de WhatsApp correspondiente, a mi número personal, cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Espero que la teórica les sirva en algo. Y como les digo, cualquier duda pueden comunicarse con mi persona. Muchísimas gracias y buena suerte.